Me voy a poner aquí, veo mejor. ¿Qué es el Wu Wei? Pues el Wu Wei es cuando no hacemos nada físicamente, nuestro cuerpo energético y espiritual empieza a trabajar y vamos a explicar hoy por qué y cómo tenemos los resultados que hemos conseguido con el Wu Wei. El Wu Wei es un término chino que es muy importante en la filosofía del Tao. No sé si habéis escuchado hablar del Tao, pero la nueva terapia de por su movimiento y de por su colección está muy relacionado con el Tao. Y vamos a ver que con el Wu Wei podemos hacer cosas increíbles. ¿Qué significa Wu Wei? Wu Wei significa no hacer nada, simplemente dejarse fluir en una corriente energética que nos rodea, que está incluido en la matriz energética que nos rodea, y lo veremos más en detalle después. Esa ley de la no acción no es propio del Tao, ni de la nueva terapia. Hay muchas culturas, muchos corrientes energéticos que la usan. Por ejemplo, en la India, sí, a karma. Para la nueva terapia es la conexión con la fuente. Cada vez que os conectáis con la fuente, os acordáis que no hacemos nada, nos ponemos de pie, esperamos que la fuente se conecte con nosotros, estamos en el Wu Wei y gracias a esa técnica vamos a poder entrar cuerpo cuántico, el cuerpo energético y el cuerpo espiritual. El Wu Wei es una ley del universo que con lo mínimo que podemos usar vamos el mejor rendimiento. Y con la nueva terapia es lo que hacemos. No hacemos nada, no usamos nuestra energía y poco a poco la fuente se conecta y empezamos procesos de liberación. El Wu Wei es algo sagrado. Para muchos autores, pues Cristo lo usaba, Buda lo usaba y también lo usaba. ¿Os dais cuenta que Gandhi usando el Wu Wei ha podido liberar todo un país como la India de la dominación de los ingleses sin uso de armas? Nadie ha sido herido para la liberación de India y lo consiguió gracias a la técnica del Wu Wei. Ahora, cuidado, la no acción no significa no hacer nada. Cuando usamos el Wu Wei en terapia, no vamos a usar nuestra energía para sanar la persona, pero vamos a usar la energía que ha generado el trauma o los traumas que han conducido a la enfermedad o a la disfunción emocional. ¿Eso lo tenéis claro? Es decir, que cuando usamos la nueva terapia, no usamos nuestra energía para sanar, sino más bien usamos la energía del trauma que ha generado la enfermedad.
Y eso es muy importante porque veréis que si no usamos nuestra energía, pues no nos podemos contaminar con la energía de la persona que estamos sanando. Cuando nos conectamos con el Wu Wei, nos conectamos con el fluir de la naturaleza, del cosmos, de la vida. Y vais a ver que es una cosa muy importante y el Wu Wei no se puede explicar de manera física. La LNT es como la luz, tenemos onda y partícula. Para entender el Wu Wei, tenemos que dejar la partícula y solo ver la onda, es lo que vamos a hacer después. Gracias, ahora os veo, que antes no veía a nadie. Ah, no sé si es la fuente, pero creo que no. ¿Cuándo nos quedamos en el Wu Wei permanente? Pues cuando estamos en el abdomen de nuestra madre. El feto no tiene una actividad mental, sino está en un fluir energético, lo que permite crecer mucho. Y claro, la conexión con la fuente se hace desde el Wu Wei, es decir, que cada vez que nos ponemos a conectarnos a la fuente, no hacemos nada y cuando empezamos a notar el movimiento, es que ya hemos entrado en el Wu Wei. Para resumir, es un poquito lo contrario de lo que nos han enseñado. La vida física normalmente se basa en el control de la situación, pero cuando usamos el Wu Wei, dejamos ese control a la fuente y podemos pasar a un salto cuántico muy importante. Ahora vamos a hablar un poquito de la interpretación del Wu Wei desde la nueva terapia. Para la nueva terapia, cuando usamos el Wu Wei, nos conectamos con la sabiduría de la fuente. ¿Os acordáis que en la fuente todas las experiencias de la humanidad están en memoria? Es decir, que somos espíritus encarnados. Cuando nos moremos, llevamos toda la información de nuestras experiencias a la fuente. Por eso la fuente es como un Google energético. Y cuando nos podemos conectar con la fuente, pues vamos a conectar con una sabiduría tremenda. Esa sabiduría antes solo era para los maestros. ¿Y por qué? Porque los maestros usaban técnicas de emisión de energía, es decir, que desde pequeño meditaban, se conectaban a corrientes energéticas y después de muchos años de meditación conseguía conectarse con el Wu Wei, pero trabajaban como emisores de energía. Con la nueva terapia trabajamos como receptores y eso nos permite conectar con el Wu Wei y con su sabiduría. Ahora os vamos a dar una explicación más cuántica, una canalización que he hecho esos días, hace más o menos un mes que la he hecho, que nos explica por qué cuando no hacemos nada, pues empieza a ocurrir todo. Veis detrás de mí estos dibujos y tenemos que explicarlo un poquito. Los tres cuerpos que veis en el número 1 son nuestros tres cuerpos. El cuerpo físico que está en el medio, el cuerpo energético que está abajo y el cuerpo espiritual que está arriba. Eso es lo que explicamos en el curso, que cada cuerpo está en una dimensión diferente, pero que esos tres cuerpos tienen un punto en común, que es la conexión con la fuente. Ahora, lo que no he dicho es que esos tres cuerpos tienen una frecuencia muy determinada. El número 2 podemos ver esa frecuencia. Eso sería la frecuencia idónea de la salud. Pero poco a poco, bajo el impacto de los traumas, vamos a pasar al número 3 y vamos a ver cómo esa frecuencia general va a empezar a desajustarse. Y aquí vamos a empezar a entrar en el proceso de enfermedad y cuando se desajusta demasiado, eso nos va a llevar a la muerte. ¿Qué pasa? Si os fijáis bien entre el número 3 y el número 4, vamos a usar el Wu Wei. ¿Y qué vamos a hacer usando el Wu Wei? Vamos a bloquear la frecuencia del cuerpo físico. Cuando bloqueamos la frecuencia del cuerpo físico, el número 4, pasa algo raro. Hay una transformación brutal del yin en el yang y eso va a generar una frecuencia, lo que llamamos nosotros la frecuencia divina, que es para mí la frecuencia más alta del universo. ¿Y qué pasa?
cuando el cuerpo energético y el cuerpo espiritual van a tener esa frecuencia, pues solo vamos a ver después en el número 5, cuando se va a acabar la sesión, pues esa frecuencia que se había desajustado poco a poco va a volver a equilibrarse y cada vez se va a parecer más a la frecuencia del número 2. Ahora vamos a entrar número por número en la explicación. Los tres cuerpos energéticos, cuerpo físico, emocional y espiritual, no funcionan juntos, pero tienen un punto en común, que es la conexión con la fuente. Permite crear bypass, eso lo usáis todos los días los terapeutas, un bypass que va a conectar el cuerpo físico con la fuente y con el cuerpo emocional. Eso es el primer bypass, el primer eje. El segundo eje, perdón. Después podemos tener otro bypass que es cuerpo físico, fuente, cuerpo espiritual. Pero si tenemos tres cuerpos, falta un bypass. Y vamos a ver que vamos a encontrar ese bypass en el Wu Wei, en el número 4. Es decir, que tal como lo hemos explicado en curso, os falta un bypass. El bypass que os falta es cuerpo emocional, fuente, cuerpo espiritual, y lo vamos a conseguir gracias al Wu Wei. Ahora vamos a hablar del número 2. El número 2, ¿qué significa? Cada cuerpo tiene una frecuencia muy determinada. Por ejemplo, sabemos muy bien, y eso lo he canalizado de una manera muy clara, que el cuerpo energético tiene un ciclo. Es decir, que si miráis el número 2, la parte inferior del dibujo, solo hay una frecuencia, es la frecuencia del cuerpo emocional. Si os fijáis bien en el segundo movimiento, que es el del cuerpo físico, hay dos movimientos en el mismo espacio. Y si miramos la frecuencia del cuerpo espiritual, hay 4 movimientos en un mismo ciclo. Eso es la frecuencia idónea. Pues la frecuencia idónea es la matriz original, la flor de la vida. ¿Y qué llevamos dentro? Vamos a encontrar primero la salud. Cuando tenemos esa frecuencia, tenemos salud. Es la salud perfecta. También cuando vibramos en esta frecuencia, es la frecuencia de la abundancia. No olvidar que atraemos lo que vibramos. Y eso es muy importante para nueva terapia. Cuando tenemos esa frecuencia del número 2, pues las emociones son emociones positivas, felicidad, emociones positivas, alegría y etcétera. Y en la frecuencia del número 2 están los registros akáshicos. Es decir, que ese número 2 es la frecuencia idónea que nos va a dar salud física, emocional, espiritual y abundancia en nuestra vida. Ahora vamos a hablar del número 3. Hemos visto que tenemos una frecuencia al origen que es perfecta, pero poco a poco, bajo los impactos emocionales, físicos, los adquiridos, la epigenética, las memorias kármicas de otras vidas, la polución química y la polución electromagnética, los ataques energéticos espiritual, todo eso va a desajustar esta frecuencia y poco a poco vamos a empezar a vibrar diferente. Hablar de la dinámica de ese cambio de frecuencia. Cuando empezamos a cambiar la frecuencia, primero vamos a perder salud. Antes que la enfermedad nos encontramos bien, mal, tenemos infección sobre infección. No es una enfermedad, pero estamos perdiendo salud. El segundo paso de ese desajuste, cuando se va agravando, es la aparición de enfermedad. Y cuando ese desajuste aumenta mucho, pues a veces es incompatible con la frecuencia idónea, con la flor de la vida, entonces el cuerpo físico va a desaparecer, nos vamos a morir. Vamos a hablar del número 4. Hemos visto que somos 3 cuerpos, que tenemos que tener una frecuencia idónea para tener salud, que después de los traumas esa frecuencia se desajusta y vamos a empezar a aplicar la técnica del Wu Wei, es decir, que vamos a usar la LNT para empezar a solucionar los problemas. ¿Qué pasa? Con el Wu Wei vamos a bloquear la frecuencia del cuerpo físico y eso va a actuar sobre la frecuencia del cuerpo energético
emocional. Es decir, que esos tres cuerpos que vibraban así, de repente paramos la frecuencia del cuerpo físico y vamos a tener una frecuencia que podéis ver en el número 4, que nosotros llamamos la frecuencia divina. Es decir, que cuando conseguimos llegar a esta frecuencia, pues el terapeuta va a empezar a emitir una frecuencia que va a empezar a sanar muchísimas cosas. Si lo fijas bien, cuando bloqueamos la frecuencia física, hay como una línea horizontal. No es la muerte del cuerpo físico, es solo un bypass. Y esa línea horizontal es como la notocorda del sistema de la frecuencia de la vibración divina. Pero hasta ahora... rápido. Bueno, pues repetimos. Tenemos los tres cuerpos, eso lo tenéis claro, ¿no? Físico, energético, espiritual, que están conectados a la fuente. Cada cuerpo tiene una frecuencia particular. Y eso sería la frecuencia idónea, la frecuencia de la matriz original, lugar donde tenemos salud, alegría, abundancia, etc. Pero a lo largo de la vida y con los traumas que vamos viviendo, esa frecuencia va a empezar a cambiar. Y cuando esa frecuencia empieza a cambiar, que es aquí el número 3, vamos a empezar a tener problemas de salud. Primero, cuando se desajusta un poquito la frecuencia, vamos a empezar a perder salud. Cuando esa frecuencia se va a desajustar aún más, va a aparecer la enfermedad. Y cuando esa frecuencia está incontrolable, aparece la muerte. ¿Lo tenéis claro hasta ahora? Vale. ¿Qué vamos a hacer como terapeuta? Vamos a aplicar la LNT y vamos a entrar en el Wu-Wei, donde vamos a parar la frecuencia del cuerpo físico. ¿Qué pasa? Cuando el terapeuta para su frecuencia física, la frecuencia de los otros cuerpos empieza a acelerarse y una frecuencia tan alta que para mí es la frecuencia más alta del universo. El terapeuta va a empezar a generar esa frecuencia que va a pasar al paciente, que poco a poco, gracias a esa frecuencia, se va a ir sanando poco a poco. Pero bueno, hombre, no está un poco complicado, ¿no? Esa frecuencia es una frecuencia muy, muy alta, la más alta del universo, y vamos a ver que es importantísimo poder conectar con ella porque es la frecuencia divina, la frecuencia de los milagros. No sé si hay gente católica en la sala, es la frecuencia de la resurrección también. Cada uno tiene su creencia. También se llama el soplo de la vida, el soplo de la creación. Para mucha gente es la iluminación. Para resumir, es un caos cuántico que nos permite pasar a un estado de orden de organización superior. Es decir, que cuando vamos a conectar con esa frecuencia divina, el desajuste energético que teníamos antes se va a ir equilibrando y poco a poco va a aparecer más a la frecuencia número 2, a la frecuencia de la flor de la vida de la matriz original. Significa eso, que cada vez que os ponéis a hacer una sesión de LNT, que paréis el movimiento físico, vais a desencadenar la frecuencia divina que va a empezar a sanar la persona y por supuesto también el terapeuta. Por eso un terapeuta bien entrenado, que siempre está en el Wu-Wei sin emitir nada, pues puede generar una sanación cuánticas tremendas, muy cerca a veces de los milagros. Ahora vamos a hablar del número 5. Cuando paramos la sesión, ¿qué pasa? La frecuencia del cuerpo físico vuelve a arrancar y el cuerpo energético y espiritual también. Y si os fijáis bien, el número 5 parece mucho más al número 2, la vibración de la salud, que el número 3. Es decir, que cuando vamos a entrar en el Wu-Wei, vamos a conectar con esa frecuencia divina que nos va a ir sanando poco a poco. ¿Más claro? En resumen, cuando menos hace el terapeuta, más va a activar la frecuencia divina. Es lo que queremos. Por eso un terapeuta que empieza el Wu-Wei, al principio puede emitir durante el Wu-Wei, esa frecuencia no es tan potente. Un terapeuta bien entrenado, cuando entra en el Wu-Wei, no va a emitir nada. Gracias a esa frecuencia de sanación, vamos a tener resultados impresionantes. La ventaja también de usar el Wu-Wei
es que el paciente y el terapeuta no se pueden contaminar porque no se usa la energía del terapeuta, sino más bien se va a usar la energía del trauma que ha generado la enfermedad. Y una cosa increíble es que a veces el trauma que ha generado la enfermedad es superior a la energía necesaria para liberar a la persona. Es decir, que un terapeuta bien entrenado no solo puede curar a la persona, pero el exceso de energía lo puede usar para él mismo. Y eso es importante porque imaginaros que en la nueva terapia hemos recibido muchos ataques de personas, pero a cada ataque no hemos hecho nada, hemos liberado el trauma que ha generado la persona y además hemos aprovechado de la fuerza del trauma para crecer. Y eso es una cosa muy importante y como terapeuta lo vais a usar cada vez más. Otra cosa importante del Wu Wei, cuando vamos a liberar los traumas, vamos a subir nuestra frecuencia. Y como espíritus encarnados, estamos aquí para vivir experiencia. Y os puedo asegurar que vivir la misma experiencia con muchos recursos energéticos o con poco recursos energéticos, eso es muy diferente. Para resumir, voy a beber un poquito de agua. Para resumir, el terapeuta, cuando menos va a hacer, más potente será la conexión con la fuente. ¿Queréis que repasamos un poquito el dibujo de la... Vamos a explicar un poquito más porque eso es un concepto muy importante, no tan fácil la tecnología. Vale. Volvemos a los tres cuerpos, cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo espiritual. Esos tres cuerpos están en tres dimensiones diferentes, pero tienen un punto en común que es la conexión con la fuente. Si solo nos quedamos aquí, no podemos crear los tres bypass energéticos. Solo vamos a poder crear dos bypasses. Cuerpo físico, cuerpo espiritual y cuerpo energético sería el primero. El segundo será cuerpo físico, cuerpo la fuente y cuerpo espiritual. Es decir, que esos tres cuerpos, que están en tres dimensiones diferentes, se pueden conectar con la fuente y cuando te practicas la LNT, usas dos de los bypass. Pero a tener tres cuerpos tenemos que tener tres bypass y el tercer bypass está en la frecuencia divina. Esos tres cuerpos, vamos a ver el número 2, tienen una frecuencia muy determinada para tener salud. El cuerpo energético que está abajo solo tiene un movimiento en el mismo ciclo. El cuerpo físico tiene dos movimientos en el mismo ciclo y el cuerpo espiritual tiene 4. Cuando vibramos a esa frecuencia, pues tenemos salud, tenemos abundancia. Todo lo que hacemos es un éxito. El impacto de muchos traumas, poco a poco, esa frecuencia se va a desajustar. Justo un poquito al principio, vamos a perder salud. No es que tendremos una enfermedad, pero vamos a perder salud, infecciones, molestias, un poquito de dolor. Eso es el primer paso. Si ese desajuste sigue, vamos a empezar a entrar en la enfermedad. Y si ese desajuste sigue aún más, poco a poco vamos a perder la vida y el cuerpo físico va a morir y va a llevar toda la información que tiene su cuerpo emocional a la fuente. ¿Es claro hasta aquí? Vamos a hablar del número 4. Cuando practicamos el Wu Wei y cuando nos conectamos a la fuente, es un ejercicio del Wu Wei, ¿qué va a pasar? Vamos a bloquear nuestra frecuencia física y las dos otras frecuencias se van a poner locas. Es decir, que el yin se va a transformar en el yang de manera instantánea, el yang en el yin, y aquí vamos a tener una frecuencia tan alta que es capaz de sanar todo lo que queremos, tanto un paciente como nuestra propia vida. Ese dibujo lo he usado para la nueva terapia, pero en vez de una persona es la escuela y funciona de la misma manera. Cuando vamos a conectar con esa frecuencia divina, pues vamos a ver que vamos a activar el tercer bypass. ¿Qué es el tercer bypass? Es cuerpo energético, fuente, cuerpo espiritual. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo de la persona, el cuerpo físico, está totalmente aparte. Por eso es muy difícil interpretar cuando una persona está liberando lo que libera y por qué lo libera en el momento.
¿Lo tenéis claro hasta aquí? Cuando vamos a conectar con esa frecuencia divina sin hacer nada, primero el terapeuta se va a sanar, pero también vamos a empezar a sanar el paciente. Esa frecuencia es tan alta que muchas religiones hablan de ella. Para la religión católica es la que ha hecho como la resurrección del Cristo. Cuando hay un milagro es cuando una persona usa esa técnica y mucha gente la puede usar sin saberlo. De Dios. Es decir, que cada terapeuta que va a usar la nueva terapia va a generar esa frecuencia divina que va a empezar a sanar cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo espiritual del terapeuta y del paciente. ¿Y cómo va a sanar eso? Y que atraemos lo que vibramos, poco a poco nuestra vida también va a cambiar. Cuando hacemos una sesión a una persona, cuando la sesión se acaba, y a veces tenemos que usar la integración para parar la sesión, vamos a reactivar la frecuencia del cuerpo físico. Pero la vamos a reactivar, el cuerpo se va a reactivar esa frecuencia y vamos a tener una frecuencia global más equilibrada. Si veis el número 2, que es la frecuencia idónea, y el 3 está muy desajustada. Usamos el Wu-Wei para activar la frecuencia divina y podéis mirar que el número 2 y el número 5 están muy parecidos. Es decir, que cada vez que vamos a usar la nueva terapia, vamos a cambiar la frecuencia de la persona y si la persona cambia su frecuencia, pues va a traer lo que vibra y por supuesto muchas veces la gente viene a la consulta y me dice, Philip, ya no tengo la negra. Claro, vamos a traer todo lo que vibramos. ¿Lo tenéis más claro ahora? Vale. Para resumir, cuando menos hace el terapeuta, más va a desencadenar esa frecuencia divina. Es decir, que un terapeuta que no confía totalmente en la fuente, que a veces, bueno, empieza con la LNT y va a decir, bueno, pongo un imán aquí o uso un cristal, se va a desconectar de la frecuencia divina. Un terapeuta que tiene experiencia es un terapeuta que durante toda la sesión se queda en el Wu-Wei. Lo más difícil cuando empezamos, lo digo para los terapeutas nuevos, es mantener un Wu-Wei equilibrado para que la sanación ocurra al máximo. También, como no usamos la energía del paciente, no nos podemos contagiar. Hay muchas técnicas de emisión, no voy a citarlas, que mandan energía violeta o azul, etc. Es una emisión de energía y aquí sí que podemos tener una contaminación electromagnética o una polución energética del paciente que estamos tratando. Lo que hay que entender del Wu-Wei es que cuando usamos el Wu-Wei, no usamos nuestra energía. No usamos la energía del paciente, solo usamos la energía del trauma que ha generado la enfermedad. Eso es muy importante, porque no solo cuando vamos a liberar el trauma de la persona va a poder recuperar la energía atrapada, pero también puede recuperar una parte de la energía del trauma y usarla de manera interesante para su cuerpo. Un poquito raro. Por eso no podemos interpretar lo que pasa con la nueva terapia. No la podemos explicar con la partícula, pero sí con la onda. Es muy sencillo, tenemos 3 cuerpos, tenemos que tener una vibración idónea para tener salud. Bajo el impacto de los traumas, esa vibración empieza a cambiar. Hacemos una sesión de LNT, entramos en el Wu-Wei y activamos la frecuencia divina. La frecuencia divina se pone en acción, va a sanar el terapeuta y el paciente, se va a poner en acción todo el tiempo de la sanación. Imaginaros un feto, un embrión va a estar en el Wu-Wei durante 9 meses, es lo que permite desarrollar los huesos, desarrollar las células y etc. La sesión, la gente recibe la energía del Wu-Wei, esa frecuencia tan alta. Cuando paramos la sesión, pues podemos ver que el desajuste energético que teníamos al principio se ha mejorado y que cada vez más se acerca a la frecuencia de la matriz original, la matriz que lleva a la salud. Por eso, como terapeutas de la nueva terapia, es muy importante no hacer nada. Intentar practicar el Wu-Wei. ¿Y cómo podemos practicar el Wu-Wei? Es muy fácil, con la conexión del cuerpo entero. Cuando hacemos autosanación también activamos el Wu-Wei. Y por supuesto, cuando tratamos a los demás, la gente que practica, no es que solo practica la LNT,
práctica ¿cómo decir eso? El acceso al Wu Wei y a esa frecuencia divina. Esa frecuencia divina la podemos usar en terapia, pero la podemos usar también para muchísimas cosas. Podemos tratar un negocio, podemos tratar una pareja con esa frecuencia divina. Es decir, que el uso de esa frecuencia divina es lo que da la fuerza a la nueva terapia, y gracias a esa frecuencia podemos conseguir una sanación que ya sabéis de qué hablo, porque ya habéis sanado a muchísimas personas. Bueno, ahora vamos a hablar de una técnica muy diferente que se llama la técnica para equilibrar las tres antenas. ¿Os acordáis que en el curso hablamos de esas tres antenas? Una que tenemos debajo, entre las piernas, y dos debajo las axilas. Esas antenas las usamos a lo largo de nuestra vida. ¿Por dónde nacemos? Por la antena inferior, y poco a poco pasamos a la antena superior, y vamos a ver que equilibrar esas antenas es muy importante para poder llegar a la salud. Ahora Romain os va a explicar cómo usamos esa técnica, y vais a ver que es bastante sencillo. Esa técnica es muy importante porque va a cambiar un poquito las cosas. Hasta ahora el terapeuta trabajaba su notocorda vertical y el paciente también. Para usar la técnica de las antenas, el terapeuta tiene que tener su notocorda vertical, pero al paciente horizontal. Es decir, que vamos a cruzar las dos notocordas del terapeuta y del paciente. Vais a ver que es una técnica muy, muy, muy importante, sobre todo para liberar la pulsión electromagnética de esas antenas. Ahora Romain os va a explicar eso. Aquí ya es contenido, ya tenéis contenido, ¿eh? Que no os quejáis, ahora hay que asimilar todo eso, ¿eh? No, pero es una parte muy importante, muy interesante. No os preocupéis, luego lo explicaré, que toda la explicación, todo el congreso lo vais a tener acceso durante un mes, entonces vais a poder volver un poco a asimilar todo eso. Bueno, vamos a pasar a la primera práctica, una nueva práctica, donde justamente vamos a poder practicar lo que hemos dicho, la técnica para equilibrar esas tres antenas que hemos desarrollado durante el curso, pero aquí vamos a explicar un poquito más. Como lo hemos dicho, tenemos tres antenas, una entre las piernas y una abajo de cada axilar. La antena inferior entre las piernas es esta antena que va a captar la energía telúrica. Las dos antenas superiores, entonces las antenas que tenemos abajo de las axilas, son las antenas que van a captar la energía cósmica. Siempre, bueno, a lo largo de nuestra vida usamos estas antenas, es decir que, por ejemplo, nacemos por la antena inferior y luego vamos a amarnos en la antena superior. Es decir, que esas antenas las usamos desde el nacimiento. Por ejemplo, hay muchas culturas, pero también conocimientos sobre esas antenas. Aquí, por ejemplo, tenéis el dibujo muy famoso de Leonardo da Vinci, que él dibujaba esas antenas. Lo vemos aquí, las dos antenas superiores y la antena inferior. Y también en India, la estatua muy famosa de India, que también desarrolla mucho esas antenas superiores que tenemos. Estas antenas son muy sensibles a la producción electromagnética. Es por eso que cada vez al día de hoy tenemos mucha más producción electromagnética y cada vez esas antenas están muy afectadas por eso. Por ejemplo, una producción electromagnética puede afectar la parte inferior. Por ejemplo, problemas de infertilidad. No sé, bueno, lo sabéis, si os habéis dado cuenta, hace varios años un descuido y la gente estaba embarazada muy rápida. Al día de hoy, la fertilidad, problema de fertilidad y conseguir niños cada vez toca a muchísima gente y no solo a mujeres. Muchas veces también es un problema del hombre. ¿Por qué? Porque toda esta polución electromagnética cada vez es mucho más importante y cada vez va a afectar esas antenas. Y justamente la práctica que vamos a hacer, vamos a aprender a
reequilibrar esas antenas. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como terapeuta de la NT? Nuestro papel va a ser de reequilibrar esas tres antenas para devolver a las personas su salud a la vez física y psíquica, y también vamos a poder reequilibrar su fuerza vital, ¿okay? Que hemos hablado durante el curso. Entonces vamos a actuar sobre estas dos cuerpos, físico y también energético. Cuando voy a explicar toda la teoría, luego no os preocupéis que vais a tener una demostración y lo vais a ver. ¿Cuándo y a qué momento vamos a usar esta técnica para reequilibrar esas antenas? Lo haremos después del deslizamiento de la columna vertebral. Acordaros, no voy a volver a entrar en el protocolo porque lo hemos hablado muchísimo. Acordaros que siempre cuando empezaremos una sesión de terapia, empezaremos por el deslizamiento de la columna vertebral. Si ves que vuestro paciente, si tenéis el tiempo y veis que vuestro paciente, por ejemplo, tiene problemas de fertilidad u otros problemas a nivel de las antenas, vamos a poder actuar con esta técnica, ¿okay? Justo después del deslizamiento. Yo os diría también que, aunque la persona no viene por problema de fertilidad, por ejemplo, es interesante siempre reequilibrar esas tres antenas, porque sabemos y lo explicamos que antes de expresarse en el cuerpo físico, las enfermedades arrancan en los cuerpos sutiles y luego somatizan en el cuerpo físico. Entonces, más pronto vamos a reequilibrar esas antenas, más vamos a hacer un trabajo preventivo, una sanación preventiva. Entonces, esta técnica yo la uso mucho con mis pacientes y vais a ver que es muy potente. Entonces, lo hemos explicado. La particularidad de esta práctica es que hasta ahora habéis practicado solo paciente o sentado o de pie. Esta práctica la vamos a practicar con el paciente tumbado boca arriba. Vosotros como terapeuta tenéis que estar sentados, la notocorda recta y el paciente con la notocorda horizontal. Siempre cuando vamos a empezar, empezaremos de la parte inferior del cuerpo. Primero vamos a reequilibrar la antena inferior y luego vamos a reequilibrar las antenas superiores. Entonces, primera acción, yo hago el deslizamiento de la columna vertebral de mi paciente y luego lo voy a poner tumbado y voy a ir a reequilibrar su antena inferior, y en este caso lo vamos a ver durante el video. Voy a poner mis manos abajo de sus talones y aquí, lo hemos explicado, vamos a usar la no acción del Wu Wei. Es decir, que vosotros, y lo hemos aprendido durante la formación, no vais a pensar en nada, no vais a poner ninguna atención, ¿ok? Para poder trabajar lo máximo posible como receptor, y aquí la fuente va a actuar. Entonces, pondremos la persona tumbada, que vais a ver en video, que os comentaré el video. Nos vamos a sentar y vamos a tocar los dos talones y aquí la fuente va a actuar. Varias posibilidades. Vamos a notar movimiento del paciente. Vais a ver que a veces el paciente puede abrir esas antenas, puede cerrar esas antenas. Quizás solo un lado se va a mover u otro. Vosotros en esos casos, seguir los movimientos del paciente. Vamos a acompañar esos movimientos. A ningún momento vosotros como terapeuta vais actuar sobre el paciente. Es vosotros que vais a seguir, ¿okay?, los movimientos del paciente, no sois vosotros que vais a dar el movimiento al paciente. Entonces, eso es la primera posibilidad, movimiento del paciente que va a reequilibrar estas antenas inferiores, y lo vamos a seguir. En el caso que no hay movimiento, siempre vamos a controlar, porque muchas veces las piernas no se van a mover, pero se van a pegar. En el caso, preguntar a vuestro paciente si siente las piernas pesadas, si nota mucho peso, que intenta un poco mover las piernas. En el caso que vuestro paciente tenga las piernas que pesan, vosotros tenéis que esperar hasta que el cuerpo se despegue solo, ¿ok? Entonces, esas dos posibilidades. Primero, antena inferior, vamos a tocar el paciente y seguiremos el movimiento de las piernas del paciente. Caso que las piernas se pegan, guardaremos las manos y vamos a esperar. Cuando el cuerpo se pega, quitamos las manos y esperamos que el cuerpo se despegue. ¿Ok? ¿Lo tienes claro? Lo repito.
¿Ok? Entonces eso es la primera. Una vez que hemos equilibrado las antenas superiores, vamos a equilibrar las antenas superiores. Y aquí vamos a actuar de tres maneras diferentes. Primero, vamos a equilibrar las dos antenas al mismo tiempo y luego vamos a equilibrar una y después la otra. Entonces, cuando yo he hecho toda la parte inferior del cuerpo, las antenas, voy a ir al nivel de la cabeza del paciente, todavía mi paciente tumbado, yo sentado, y pondré mis dos manos abajo de los omóplatos. ¿Ok? Yo pondré las manos abajo de los omóplatos y como antes no voy a poner ninguna intención, ningún enfoque, voy a dejar la fuente darse, va a empezar a liberar y reequilibrar esas antenas. Lo mismo, dos posibilidades. Si hay movimiento bajo mis manos y vamos a acompañar el movimiento del paciente. Y en el caso que el cuerpo se pega, igualmente, yo quitaré las manos y esperaremos que el cuerpo se despegue solo. Entonces actuaremos igualmente con la parte inferior. Una vez que yo he hecho reequilibrado las dos antenas superiores al mismo tiempo, pasaré a equilibrar, por ejemplo, la antena derecha. En este caso, mi paciente todavía será tumbado y voy a poner una mano sobre el plato derecho y una mano sobre la palma de la mano derecha. Es decir, que me pondré al lado del paciente, una mano abajo del omoplato y la otra mano abajo de su palma del mano o al nivel de la muñeca. ¿Okay? Y igual, vamos a esperar, si el paciente mueve este brazo, lo vamos a acompañar. ¿Okay? Vamos a acompañar todo eso. La fuente va a reequilibrar su antena derecha. En el caso que el cuerpo, la mano se pegue, quitamos la mano y esperamos que el cuerpo se despegue. Y actuaremos igualmente con el brazo izquierdo. Entonces lo repito rápidamente. Yo creo que lo mejor va a ser de verlo en video. Vais a ver que es muy sencillo. Entonces, se hace después del deslizamiento sobre la columna. Primero vamos a reequilibrar las antenas inferiores poniendo las dos manos abajo de los talones. Luego vamos a equilibrar las dos antenas al mismo tiempo poniendo las manos abajo de los omóplatos. Luego actuaremos sobre una antena, por ejemplo la derecha, una mano abajo del omóplato y la otra mano al nivel de la palma de la mano o al nivel de la muñeca. Y luego haremos lo mismo a la izquierda, una mano sobre el omóplato y la otra mano sobre la mano, ¿okay? La muñeca o la palma izquierda. El orden izquierda-derecha no tiene ninguna importancia, ¿okay? No hay un orden, pero tenemos que trabajar las dos al mismo tiempo y uno separado. Lo mejor, os voy a dejar ver una video de práctica donde voy a practicar justamente esta técnica donde vamos a reequilibrar las antenas y os voy a comentar un poquito según cómo voy a poner mis manos y cómo vamos a ver los movimientos del paciente. Bueno, entonces es lo que he explicado. Vamos a poner nuestro paciente tumbado, boca arriba, y vamos a empezar por la antena inferior. Es decir, que voy a poner mis dos manos yo abajo de los talones, y aquí no voy a pensar en nada, ¿ok? No voy a poner ninguna intención, solo voy a esperar que el paciente, que la fuente se conecte y que vamos a notar un poco los movimientos. En este caso habéis visto que tocando la parte inferior, vamos también a tener una actuación sobre la parte superior del cuerpo. Y aquí el paciente empieza también a liberar las antenas. A veces igual podéis tocar las antenas superiores y son las inferiores también que se pueden reequilibrar. Entonces la fuente puede tener una acción local, una acción sobre todo el cuerpo. Y yo como terapeuta no tengo que hacer más, es decir, que solo pongo las manos y habéis visto que aquí no soy yo que le doy el movimiento en las piernas, soy yo que acompaño las piernas del movimiento del paciente. Y aquí vemos como la fuente también actúa al nivel de las antenas, al nivel de las piernas y cómo está reequilibrando todo.
notar bien dónde he puesto la mano, bien sobre los talones. No apretar demasiado para no cortar el movimiento del paciente. Aquí vais a ver que la mano derecha, para que podáis tener idea dónde tenía la mano, la he quitado, ¿ok? Para que podáis tener la idea, y la vuelvo a poner para que podáis bien visualizar dónde tengo que poner la mano. Y aquí vemos cómo las antenas se están equilibrando, también al nivel de los brazos. Los movimientos es lo que vamos a notar en mayoría, pero muchas veces el cuerpo no se va a mover, pero se va a pegar, y aquí tenemos que tener comunicación un poco con nuestro paciente para asegurarse que su cuerpo no esté pegado. Notamos cómo se abren las piernas, se vuelven a cerrar. Aquí yo no pongo ninguna interpretación, yo dejo la fuente actuar sobre esas antenas. Importante, no quitamos las manos, ¿eh? Las manos siempre tienen que tocar el cuerpo. Y vamos a esperar hasta que los movimientos o separen, el cuerpo vuelve del todo, para cambiar de posición de mano. Ok, aquí las piernas y el cuerpo ha vuelto en posición inicial. Ok, ya no notamos más movimiento. Vemos que las manos también habían vuelto a la posición inicial. Y aquí voy a pasar a las antenas superiores. Y como os he explicado, voy la primera vez tratar los dos, la antena superior en general, las dos manos sobre los dos omóplatos. Y igualmente actuaremos. Pongo mis manos. Espero los movimientos. En el caso que haya movimiento, yo acompaño al cuerpo. En el caso que no hay movimiento, yo pregunto al paciente si nota pesadez en el cuerpo. Y si nota pesadez en el cuerpo, quito mis manos y esperaremos que el cuerpo no pese. Es importante que las manos toquen bien los omóplatos, no al nivel del hombro, pero realmente bien. Si veis bien, la mano está bien abajo del cuerpo para tocar los omóplatos. Aquí es más suave, pero vemos movimientos de la muñeca. Vemos también que el paciente empieza a
anotar mudras. Vamos a acompañar el movimiento como siempre hasta que el movimiento se pare del todo. Nunca vamos a parar un movimiento que está liberando. Aquí vemos que ahora es la mano derecha que empieza a liberar. Hemos empezado por la mano izquierda. La fuente ha empezado a liberar la izquierda y ahora libera la derecha. No sé si veis aquí, pero también, como antes, cuando tocábamos la parte inferior podía tener una acción sobre la parte superior del cuerpo, pero igualmente cuando toco la parte superior del cuerpo, vemos también que la fuente actúa sobre la parte inferior. No sé si lo veis a nivel de los pies, que está requiriendo un poquito también los pies. Esta técnica se tiene que hacer sobre una camilla, porque si lo estás haciendo al suelo, vosotros como terapeuta no podéis tener la notocorna bien recta, tendráis que doblaros y aquí no vamos a actuar igual, entonces se tiene que hacer sobre una camilla. La posición del terapeuta también es muy importante. Entonces ya hemos visto que estamos mirando que el cuerpo poco a poco vuelve a la normal. Vemos que los pies vuelven a la normal también. Y aquí la fuente actúa sobre la parte inferior del cuerpo también todavía, aunque estoy tratando la parte superior.
aquí vemos que el cuerpo ha vuelto en la posición inicial. Y aquí quito mis manos y voy a ir a equilibrar antena por antena, es decir que ahora voy a la parte derecha, pongo una mano sobre el omoplato y la otra sobre la mano. Aquí vais a ver que en el vídeo la cojo a nivel de la muñeca. También está muy bien de tomarla un poco más abajo, la podéis tomar al nivel de la palma de la mano. Las dos antenas superiores al mismo tiempo, y aquí voy a pasar o a la antena derecha o a la izquierda y luego a la otra. El orden no tiene importancia, ¿eh? O la izquierda o la derecha. Y actuaremos igual. Si hay movimiento del paciente lo seguimos. Si la mano se pega, quitamos las manos y esperamos que el cuerpo se despegue. Siempre yo guardo contacto bien con el cuerpo del paciente, no quito las manos, ¿no? Es muy importante. Y la fuente, aunque estamos tratando la antena derecha, también va a tener un axón sobre la otra antena que vemos ahora. Hemos cortado para que podáis ver también, y aquí también vemos que todo el cuerpo empieza también a seguir este requerido de las antenas. Es como la fuente las abre, luego les va a cerrar.
como siempre esperaremos que el cuerpo vuelva, que los movimientos se paren y que el cuerpo vuelva a la posición inicial. Y aquí el cuerpo vuelve a tomar su posición inicial. A este momento quitaré las manos y pasaré a la última antena. No lo hemos grabado la última antena porque es exactamente la misma que la derecha. Haremos lo mismo a la izquierda. Entonces eso. Ahora, ¿a qué momento vamos a usar esta técnica? Hemos hablado de problema de infertilidad, pero el desarreglo de las antenas puede actuar sobre muchísimas cosas. Muchísimas mujeres que tienen, por ejemplo, tumor, problema del pecho, hombres que van a tener problema de próstata, no solo la parte arriba o abajo del cuerpo, es decir, que un desarreglo de las antenas puede desarreglar cualquier parte del cuerpo. Entonces, ahora os hemos enseñado una nueva técnica. Nosotros la practicamos muchísimo, entonces yo creo, bueno, no creo, pero yo os puedo asegurar que todas las personas, todos los pacientes, cada persona tiene desarreglo en esas antenas. Entonces siempre es muy interesante de poder hacer este tratamiento. Así que tenemos todo un protocolo hasta hoy que hemos visto, con el primero, segundo, tercer eje. Y ahora podéis añadir, después de este deslizamiento, equilibrar las antenas. Y lo repito, como lo digo en el curso, si no tenéis el tiempo de hacer todo, no os agobiéis. Hacer una parte y cuando se acaba la hora integramos el paciente y la vez siguiente seguiremos el tratamiento donde lo habíamos dejado. ¿Ok? Entonces, eso es una nueva técnica que es muy, muy, muy eficaz. Vais a ver que los resultados son muy buenos. En este caso hemos visto liberación bastante suave, pero las liberaciones pueden ser cualquier liberación. La gente a veces no se van a mover, pero van a tener liberación emocional. Otros se van a mover, otros van a hacer movimiento mucho más fuerte, otros se van a pegar. Así que tenéis una nueva técnica. Siempre, lo repito, paciente tumbado, siempre empezar para las antenas inferiores e ir haciendo las antenas superiores y luego vamos a hacer una antena detrás de la otra antena y una vez que hemos hecho eso después del deslizamiento pasaremos al 3D y pasaremos al segundo eje y al tercer eje. ¿Ok? Bueno, no es más complicado, es una técnica muy sencilla, muy potente. Yo os aconsejo ahora, además es una técnica que os permite también un poquito vosotros como terapeuta descansar, porque a veces una hora de pie haciendo la técnica podemos acabar un poco sentado. Lo interesante realmente es vuestra postura como terapeuta tiene que ser bien recta. Entonces, hacerlo bien en condiciones, no hacerlo tumbado en el suelo o en una zona o en sitio donde no podéis estar bien con la notocorda recta. ¿Ok? Bueno, aquí hemos visto una nueva técnica que es muy sencilla. Después del congreso, de todas maneras, vais a tener todavía acceso a esos videos, a toda esta teoría, y os aconsejo practicarla, y vais a ver que es muy, muy potente. ¿Ok? Bueno, ya hemos acabado con esta técnica. Vamos a volver un poquito sobre los temas que hemos dicho que vamos a desarrollar. Y ahora vamos a pasar a un tema que vamos a desarrollar bien en detalle. Vais a ver que va a ser muy interesante. Vamos a hablar de la LNT y la fertilidad. Y vais a ver cómo todos esos desarreglos que sean energéticos, físicos u espirituales pueden tener una acción sobre la fertilidad que sean para mujeres y para hombres. Así que voy a volver a dar el micrófono a Philippe y vamos a pasar a otro tema.
Ahora vamos a hablar de un tema muy común últimamente. Yo en mi época, bueno, el problema era no tener hijos. Ahora cuesta tener hijos. Vamos a ver